La capacidad de plantearse preguntas ha sido y es uno de los Preguntas son fundamentales para el desarrollo científico. Los científicos y las científicas son aprendices profesionales. La ciencia tiene más que ver con las preguntas. Fomentar esa curiosidad y transformarla en herramientas de... La curiosidad y capacidad de hacerse preguntas son los motores que impulsan. Lo importante es que las preguntas científicas tienen que ser respondidas con hechos. La realidad pampeana actual muestra que una buena parte de las empresas familiares con mayor impacto socioeconómico para la provincia son dirigidas por sus fundadores, quienes están en edad de ceder a la siguiente generación el manejo y control de sus empresas, o bien en la edad de iniciar dicho proceso. Sin embargo, se observa que prácticamente ninguna está empleando prácticas proactivas y profesionales que permitan mejorar su gestión y facilitar ese proceso de traspaso generacional. Así, se pone en evidencia la necesidad de fomentar una mayor profesionalización de las empresas familiares para que puedan evitar o disminuir su dependencia respecto de quién la fundó y se facilite la cesión de la dirección y control del negocio. Mostrar la situación de las empresas familiares pampeanas de mayor impacto socioeconómico puede sentar un precedente que fomente su profesionalización. Entonces, en este marco, nos preguntamos, ¿la profesionalización de las empresas familiares facilita la gestión y el proceso de traspaso generacional? Para responder a esta pregunta, un poco lo primero que hice fue definir o tratar de encasillar qué es lo que entendemos por empresa familiar. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que a la empresa familiar básicamente la definen tres características. Una tiene que ver con que hay una familia o más familias que justamente son propietarias de esa empresa, ¿sí? La segunda característica tiene que ver con que uno o más miembros de esa familia o de esas familias propietarias dirigen y gerencian esa empresa. Y la tercera característica tiene que ver con un deseo de perpetuar esa empresa a través del tiempo, concretamente a través de las generaciones, ¿no? Se habla mucho del legado y de esa necesidad y ese deseo de que ese legado que se va formando perdure a través del tiempo y continúe en las siguientes generaciones. El tema también cobró importancia en mí porque, leyendo la bibliografía, uno advierte enseguida la importancia que tiene este tipo de empresas para todas las economías en general y el desarrollo de las sociedades. Aproximadamente, y si bien las estadísticas pueden variar un poquito de país a país y de región a región, lo cierto es que todas prácticamente coinciden en destacar que entre un 70 y un 80% del total de empresas de una economía o del tejido empresarial de un determinado país está conformado por empresas familiares, ¿sí? O sea, en este sentido son la organización típica, tradicional y más predominante en el mundo de los negocios. Y a su vez, obviamente, terminan contribuyendo aproximadamente también, según las estadísticas, pero en términos generales, en aproximadamente más del 50% de generación del Producto Bruto de un país, generando también más del 50% del empleo privado, con lo cual, bueno, de vuelta, en general siempre hay una coincidencia en la trascendencia que tienen para el desarrollo de las economías. En mi caso concreto, vinculé o delimité el trabajo a la provincia de La Pampa. Ello me llevó a encuestar y entrevistar a unas 24 empresas, ¿sí?, de diversos sectores, y que, bueno, justamente tuve en cuenta no solo que sean empresas radicadas en nuestra provincia, sino que también pertenezcan a capitales pampeanos.
Y del relevamiento que se hizo, bueno, si bien el trabajo está en desarrollo, estoy advirtiendo la importancia, en definitiva, el total de empresas que encuesté representan aproximadamente unos 1.200, alrededor de 1.200 puestos de trabajo, sumando la cantidad de personal que tienen ocupado. Y a su vez se trata, más del 50% de esas empresas son medianas, ¿sí? De acuerdo con los parámetros que establece la CEPIME para categorizar por tamaño a las empresas. Ahora bien, también es cierto que uno, cuando se introduce en el tema de las empresas familiares, como todo tipo de organización, tiene sus pros, sus contras, es decir, sus ventajas y sus desventajas. Y una de las características que se resalta es la alta tasa de mortandad que tienen. Y en este sentido siempre se muestra que solo un 30% de las empresas familiares logran pasar a la segunda generación y solo un 10% a la tercera. Es decir, en términos concretos, 1 de cada 10 logran trascender. En el caso de las empresas que encuesté, un gran porcentaje están dirigidas ya por la segunda generación, y cuando uno ve este tema de por qué hay una alta tasa de mortandad, uno de los factores que siempre surgen es la falta de profesionalización de este tipo de empresas. Un poco por las características intrínsecas de que, al ser familiares, muchas veces carecen de ciertos mecanismos o ciertas herramientas, ciertas estructuras que típicamente se asocian al management o a la administración, al menos desde un punto de vista tradicional. Eso me llevó a indagar un poco acerca del concepto de profesionalización, tratando de un poco unir todas estas cosas y decir, bueno, si estas empresas son importantes en este caso para la economía pampeana, un poco analizar cómo están de acuerdo con el concepto de profesionalización y tratar de ver un poco si, en definitiva, en función de qué surja de la investigación, si hay un riesgo o no tanto de que esas empresas puedan dejar de existir o no, o que sigan contribuyendo en definitiva al desarrollo de nuestra provincia. Al analizar el concepto de profesionalización e indagar un poco más en la teoría, uno encuentra que normalmente se lo suele asociar con la incorporación de profesionales, es decir, de personas que de repente justamente tengan un título universitario en los espacios de decisión de esa empresa. Sin embargo, profundizando en la bibliografía, se advierte que la profesionalización suele involucrar una serie de aspectos o dimensiones adicionales, y por eso se lo llama o se dice que es un concepto multidimensional. En este sentido, el trabajo trata de recabar un poco esta idea y considerar como dimensiones de la profesionalización la existencia o no de determinados órganos de gobierno y en definitiva un poco cómo es la estructura de esa empresa, en las prácticas de recursos humanos que esa empresa lleva a cabo y si tienen algún grado de diferenciación respecto del personal que es miembro de la familia o tiene cierta amistad versus el personal que no reúne esas características, ver si la empresa cuenta con cierta planificación estratégica, ver si la empresa cuenta o no con un plan de sucesión, ver qué grado de descentralización o de descentralización tiene esa empresa en la toma de decisiones y finalmente ver qué pasa independientemente de esas dimensiones y de cómo mida o se desempeñe la empresa respecto de esos aspectos o esas dimensiones, ver qué ocurre con los resultados de la empresa. Y si bien la investigación no está terminada, obviamente se confirma esto de que también suele uno encontrar en la bibliografía respecto del alto grado de informalidad que caracteriza a este tipo de empresas, donde de repente no suelen tener planificación ni plan de sucesión. En este sentido, de las 24 empresas relevadas, solo 3
contaban con un plan estratégico y a su vez con un plan de sucesión. De hecho, una sola tiene un protocolo familiar, que son herramientas que uno tradicionalmente asocia a planificación y a profesionalización. Pero sin embargo, cuando uno mira los resultados que en el trabajo se plantean en una serie de objetivos, digamos que las personas encuestadas tenían que calificar en qué grado de importancia le daban esos objetivos familiares y empresariales, y qué grado de alcance consideraban que habían tenido. Y la verdad es que pese a no cumplir de repente con los parámetros que uno típicamente asociaría con la profesionalización, no se advierten resultados malos. De hecho, en general, las empresas relevadas, como decía, ya han pasado algunas generaciones. Hay casos que está dirigiendo la empresa la segunda generación, en algún caso menos, pero hay la tercera generación. Hay casos donde hay más de una familia propietaria, es decir, que ya tienen cierta complejidad en su funcionamiento. Y sin embargo, las empresas relevadas tienen, como decía, por los puestos de trabajo que generan, por su facturación, son empresas de cierta envergadura que obviamente demostrarían que tal vez hay algo adicional y que excede un poco el tema por lo menos de la profesionalización desde una mirada tradicional del management. Y en este sentido, tal vez las preguntas que puedan llegar a dispararse, yo considero que tienen que ver con justamente el surgimiento de un nuevo paradigma en el mundo de los negocios. Es algo que lo he encontrado en la literatura como un paradigma TIL, y que viene un poco a romper y en definitiva cambiar ciertas reglas de juego. Y en este sentido, lo que intuyo es que tal vez las empresas familiares, que históricamente se las ha caracterizado como digamos, carentes de profesionalismo o muy informales, tal vez bajo esta nueva mirada eso mismo haga que estén mejor preparadas o mejor sentadas para abrazar esta nueva concepción, y que justamente tiene que ver mucho también con lo que está pasando en el mundo en general, con las nuevas generaciones, los millennials que están asumiendo el mando, y que tiene que ver un poco con una mayor conciencia del planeta y de todo el funcionamiento del mundo en general.